Iniciamos el tema 2. En este vídeo vamos a repasar muy resumidamente los fundamentos cartográficos y los aspectos más relevantes de la transformación de la información geográfica. Dentro de los fundamentos cartográficos vamos a definir el espacio geográfico y a estudiar las formas y superficies de referencia de la Tierra y los dátums. Repasaremos los distintos tipos de proyecciones cartográficas y los sistemas de coordenadas, tanto geográficas como rectangulares, y las transformaciones. Explicaremos los conceptos de escala y resolución y, por último, comentaremos los procesos de rasterización y vectorización. La principal característica de la información geográfica es que se encuentra situada sobre la superficie de la Tierra y debemos conocer su localización concreta. Esta localización vendrá dada por unas coordenadas que la definan adecuadamente, lo que implica la necesidad de un sistema de referencia sólido. Por lo tanto, se debe establecer un sistema que nos permita saber con exactitud dónde está el punto al que hacen referencia dichas coordenadas. Los sistemas de referencia permiten referenciar datos geográficos o medir distancias entre localizaciones situadas sobre una superficie. La información geográfica se sitúa sobre la superficie terrestre, que es el espacio que pretendemos referenciar. Desde el punto de vista cartográfico, la necesidad de definir el espacio geográfico surge porque la Tierra no es plana y cuando queremos estudiar un territorio muy extenso no podemos ignorar la curvatura de la Tierra. Además, la superficie de la Tierra es muy compleja y es necesario desarrollar modelos que permitan simplificar su representación y que faciliten nuestro trabajo. En definitiva, el proceso cartográfico busca una superficie suficientemente sencilla que permita ser modelada y representada. Para construir este modelo de la Tierra se debe definir la superficie y la forma del espacio de referencia. El intento más básico de establecer un modelo de la forma de la Tierra es representarla como una figura geométrica simple. A lo largo de la historia ha cambiado la forma con que es concebida la Tierra, desde los modelos planos a los esféricos, los cuales tenían suficiente precisión para conseguir una cartografía global. A partir del siglo XVIII, las medidas que se realizan de la Tierra muestran que ésta tiene una forma elipsoide. Los modelos planos aún son utilizados para cartografías planas sobre distancias cortas en las que la curvatura de la Tierra es insignificante. Los modelos esféricos representan la forma de la Tierra como una esfera con un radio específico. Sin embargo, esta forma no coincide con la realidad, ya que la Tierra, debido a la deformación producida por su movimiento de rotación, tiene un ligero achatamiento en los polos. No obstante, para escalas poco detalladas no es una mala aproximación suponer que la Tierra es una esfera. Sin embargo, si queremos cartografiar zonas no muy extensas y con mucho detalle, es mejor usar un modelo más preciso como el elipsoide. La forma de una elipse está definida por dos radios diferentes, el eje más extenso, denominado eje mayor, y el más corto, denominado eje menor. Los dos radios de estos ejes se denominan ejes semimayor y semimenor. En la Tierra, estos semiejes se corresponden con el radio ecuatorial y el radio polar respectivamente. La diferencia en magnitud de los dos ejes de la elipse, expresada como una fracción respecto al eje mayor, es un factor que se usa para definir el grado elipsoidal o factor de achatamiento de la elipse. No en todos los lugares se emplea un mismo elipsoide, pues a veces un elipsoide que se adapta con precisión a una determinada región puede no ajustarse adecuadamente a otra zona de la Tierra alejada de dicha región. Por eso existen muchos elipsoides, cada uno de los cuales ha sido empleado de forma regular en un país, región o incluso a escala continental, pero no a nivel global. La tabla muestra algunos de los elipsoides de uso más extendido y sus correspondientes parámetros. Para poder trabajar a escala global con una referencia internacional que facilite el uso de cartografía en las distintas zonas del planeta, han surgido los elipsoides generales o globales, en contraste con los elipsoides locales. Estos elipsoides globales buscan un ajuste óptimo para todo el conjunto de la superficie terrestre. El elipsoide WGS84 es muy empleado en la actualidad, pues es utilizado por el sistema GPS.
Además de conocer la forma de la Tierra, es necesario establecer cuál es el tipo de superficie terrestre que se va a considerar. La Tierra es una superficie muy irregular y que cambia constantemente, por lo que es muy compleja e inestable. Por eso, para las aplicaciones cartográficas se prefiere utilizar modelos, es decir, superficies teóricas. Para la construcción de estos modelos se consideran diferentes tipos de superficies. Por una parte, se consideran superficies topográficas, que se refiere a la superficie actual de la Tierra y el mar en un momento determinado. Se usan especialmente en navegación aérea. Otras veces se considera el nivel del mar. Se representa la media de la superficie de los océanos. Las mareas y las diferencias de gravedad en cada localización originan esta superficie difusa que puede presentar diferencias de varios cientos de metros si consideramos todo el globo terráqueo. Y otro tipo de superficie que se considera son las superficies de gravedad, que describen las variaciones del campo de gravedad. Estos modelos se basan en el geoide, que se define como una superficie física en la que todos sus puntos experimentan la misma atracción gravitatoria y donde la dirección de la gravedad es perpendicular en todos los lugares. Las variaciones locales de la gravedad causadas por cambios en el interior de la Tierra y la variabilidad de los materiales superficiales hacen que la superficie de gravedad sea irregular. Vemos una imagen de la forma del geoide exagerada para ilustrar la complejidad de su superficie, y esta otra figura muestra un ejemplo de las superficies topográfica o de gravedad y de modelos, el elipsoide, utilizados en la representación de la Tierra. El geoide se utiliza como superficie de referencia para la determinación de las alturas. A todo punto sobre el geoide se le asigna el valor 0 en el eje Z del sistema de referencia. El geoide no es una superficie regular como el elipsoide y presenta irregularidades. Las observaciones realizadas sobre el geoide deberán transferirse a una superficie de referencia geométrica regular, un modelo que, como se indicó, se trata de un elipsoide, obteniéndose el denominado elipsoide de referencia. Lógicamente, este elipsoide no puede recoger toda la variabilidad del geoide, por lo que estas dos superficies presentan diferencias que se conocen como alturas geoidales. Existen, por lo tanto, diferentes elipsoides de referencia, y estos no son constantes a lo largo del tiempo, sino que evolucionan para adaptarse a las modificaciones de la superficie terrestre. La razón es que ninguno de ellos puede adaptarse completamente a todas las irregularidades del geoide, aunque cada uno de ellos se adapta razonablemente bien a una zona concreta del planeta. Podemos distinguir entre los geoides locales y globales. La figura muestra ejemplos de elipsoides de carácter global y regional, el global con un buen ajuste al conjunto del geoide y el local con un buen ajuste a una región determinada del geoide. Cuando se establece el elipsoide de referencia, no siempre la posición de su centro de gravedad o su plano ecuatorial coinciden con los terrestres. Por lo tanto, para que sea útil es necesario conocer su posición respecto a la superficie terrestre. Surge así el concepto de datum, que es el conjunto formado por una superficie de referencia, el elipsoide, y un punto en el que enlazar este al geoide. Este punto se denomina punto fundamental, y en este punto el elipsoide es tangente al geoide. La altura geoidal en este punto debe ser igual a 0. La vertical al geoide y al elipsoide son idénticas en el punto fundamental. Por lo tanto, el datum es el conjunto de parámetros que proporciona el marco de referencia para la medida de las localizaciones sobre el elipsoide y define el origen y orientación de las líneas latitud y longitud. Entre esos parámetros del datum se incluyen los parámetros del elipsoide, las coordenadas geográficas del punto fundamental y la dirección de referencia. En la figura aparecen los parámetros que definen un datum. El punto azul representa el centro del elipsoide, el punto rojo corresponde al centro de masas de la Tierra y el punto verde corresponde al punto fundamental del datum. También se distinguen datum locales, construidos a partir de elipsoides locales. Se elegía el que mejor se ajustaba al nivel del mar local. Se han desarrollado cientos en todo el mundo y, por supuesto, también existen datum globales elaborados a partir de elipsoides basados en el geoide, que permitan determinar las coordenadas geográficas de cualquier punto localizado sobre la superficie terrestre con una precisión de escasos centímetros. Actualmente la existencia de esos cientos de datums locales pueden llevarnos a generar graves errores en la georreferenciación de la información, si no somos cuidadosos en la armonización de la información que utilizamos.
Como los valores de coordenadas obtenidos para la localización de un punto están basados en el datum que hemos considerado, la referencia de coordenadas a un datum equivocado puede provocar errores de posición de varios centenares de metros, como muestra la figura, donde se observa cómo el uso de diferentes datums pueden provocar diferencias de localización de ese punto de casi 1000 metros. Por lo tanto, si tenemos que manejar información basada en diferentes datums, necesitaremos utilizar herramientas que permitan transformar las coordenadas entre los diferentes datums locales y entre los diferentes datums locales y el global y viceversa. El proceso de conversión es conocido como transformación del datum y las herramientas utilizadas parámetros de transformación del datum. La mayoría de SIG incorporan fórmulas que permiten la conversión de las coordenadas entre un elevado número de datums. Vamos a estudiar ahora qué es la proyección cartográfica. Aunque la representación de la superficie terrestre puede realizarse sobre modelos 3D y los sistemas de coordenadas esféricas permiten localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre, la verdad es que estamos más acostumbrados a usar sistemas cartesianos, en los que la posición de un punto viene dada por dos coordenadas, x e y así son más fáciles las operaciones. Además, si necesitamos crear una representación visual de la información cartográfica, lo normal es hacerlo en una superficie plana, en papel o en pantalla. Por eso es necesario trasladar la información geográfica de una superficie 3D, como es el elipsoide de referencia, a un plano 2D para crear cartografía y simplificar las operaciones posteriores. El proceso de asignar una coordenada plana a cada punto de la superficie de la Tierra se conoce como proyección. En la figura vemos cómo a los puntos A y B mayúsculas sobre la superficie del elipsoide se les asocia sus equivalentes A y B minúsculas sobre el plano. La proyección es la correspondencia matemática biunívoca entre los puntos de una esfera o elipsoide y sus transformados en un plano. Es una aplicación F a la que cada par de coordenadas geográficas le hace corresponder un par de coordenadas cartesianas según la expresión que aparece en pantalla. A las transformaciones que permiten establecer estas correspondencias se les denomina sistemas de proyección. El proceso de proyección se parece a la generación de sombras. Sería similar a cómo, partiendo de un foco, se trazan las trayectorias de una serie de rayos que unen dicho foco con los puntos a proyectar, y después se determina el punto de contacto con la superficie plana. El problema fundamental es que este proceso necesariamente distorsiona de algún modo la geometría de la superficie que representamos y puede afectar de forma severa a las distancias entre puntos, a las áreas y formas de continentes y países. La imagen muestra ejemplos de distorsión de la geometría de los objetos como consecuencia de la utilización de diferentes sistemas de proyección. El esquema muestra un resumen de los pasos estudiados, pasando por el proceso de reducción hasta llegar a la proyección cartográfica. Vamos a estudiar ahora los tipos de proyecciones cartográficas. Las proyecciones cartográficas pueden clasificarse en función de diversos criterios, como sus cualidades proyectivas o las cualidades métricas. Vamos a ver en primer lugar los tipos de proyección según cualidades proyectivas. Las proyecciones cartográficas pueden visualizarse como verdaderas proyecciones geométricas. Algunas de ellas proyectan la superficie de referencia directamente sobre un plano, mientras que otras la proyectan sobre una superficie intermedia que posteriormente son convertidas en planos. A estas superficies intermedias se les denomina superficies desarrollables. Son superficies tridimensionales que pueden convertirse en un plano sin sufrir distorsiones. Las superficies intermedias más utilizadas para elaborar las proyecciones son los conos y los cilindros. Según cuál de estas sea utilizada, las proyecciones cartográficas son denominadas cónicas, cilíndricas o acimutales si se proyectan directamente sobre un plano. Según como sea el contacto entre la superficie de referencia y la superficie intermedia, las proyecciones pueden ser tangentes o secantes. En las proyecciones tangentes el contacto se produce en un punto, en el caso de las acimutales, o a lo largo de una línea, como es el caso de las cilíndricas y las cónicas. Si las superficies de referencia y la intermedia son secantes, en este caso la intersección entre ellas se produce a lo largo de una línea en el caso de las acimutales, o dos líneas en el caso de las cónicas y cilíndricas. Independientemente de que sea tangente o secante, la localización del contacto es importante, ya que ahí
se definen los puntos o líneas sin distorsión. Esta línea de escala verdadera es denominada línea estándar y la distorsión aumenta al aumentar la distancia con el punto o línea de contacto. Otro criterio para diferenciar los tipos de proyección es la posición relativa entre los ejes de simetría del elipsoide y la superficie de proyección. Cuando los ejes de simetría del plano, cono o cilindro coinciden con los ejes de rotación del elipsoide o esfera, se habla de proyección normal. Otras veces el eje de simetría se establece en el ecuador y se denominan proyecciones transversales o en cualquier lugar entre el eje de rotación y el ecuador del elipsoide. En este caso se denomina proyección oblicua. La selección del tipo de proyección se hará en función de la localización de la zona representada, centrada sobre la línea de tangencia donde la distorsión es mínima. Basándonos en estos criterios podemos clasificar cualquier tipo de las proyecciones cartográficas existentes. Un ejemplo podría ser la proyección cónica con dos paralelos estándar, que significa que la proyección ha utilizado un cono como superficie intermedia, que el cono intersecta el elipsoide de forma secante y que su eje de simetría es paralelo al eje de rotación. A veces la proyección también se denomina con el nombre de su creador. Por ejemplo, la proyección conforme cónica con dos paralelos estándar es también conocida como la proyección cónica de Lambert. Ahora vamos a ver los tipos de proyecciones según sus cualidades métricas. Como ya hemos dicho, cualquiera que sea el sistema de proyección que usemos, toda proyección implica alguna distorsión denominada anamorfosis. Y según cómo sea esta y la propiedad métrica que se vea o no afectada, distinguimos los siguientes tipos de proyecciones. Proyecciones conformes u ortomórficas. Los ángulos entre líneas sobre la superficie curva son idénticos a los ángulos de esas líneas en el mapa. Estas proyecciones mantienen la forma de los objetos y los meridianos y los paralelos se cortan en la proyección en ángulo recto, igual que sucede en la realidad. Su principal desventaja es que introducen una gran distorsión en el tamaño. Las proyecciones equivalentes o equiáreas. Se mantiene constante la escala. Permiten la representación de áreas de tal forma que todas las regiones conserven su tamaño relativo. Para que una superficie sea equivalente es necesario que la razón entre un área medida sobre el mapa y su correspondiente medida sobre la esfera sea la misma en cualquier punto de la superficie proyectada. Y por último, las proyecciones equidistantes que mantienen la distancia. Cuando la longitud de una línea determinada en el mapa es representativa de la longitud original sobre la superficie curva. Una proyección cartográfica puede tener alguna de estas tres propiedades, pero es importante tener en cuenta que las conformes y las equivalentes son excluyentes. Cambios entre sistemas de proyección. Existe un gran número de proyecciones y es fundamental entender los efectos que las diversas transformaciones producen en la representación de los datos y sobre todo que la utilización de sistemas diferentes implica resultados diferentes. Podemos observar cómo varía la forma del mapa de Estados Unidos al aplicar diferentes sistemas de proyección. Las distorsiones afectan a propiedades de los mapas, incluidas las localizaciones. Para evitar este tipo de errores es necesario que el conjunto de la información espacial esté referida a un mismo sistema de proyección y si no le está, es necesario transformarlas. La ecuación directa es una ecuación matemática que transforma las coordenadas planas de un punto a coordenadas geográficas de ese mismo punto y la correspondiente ecuación inversa asocia las coordenadas geográficas del punto a las coordenadas planas cartesianas del mismo punto. El proceso para cambiar la proyección pasaría por considerar la proyección del mapa fuente de la información y utilizamos la función inversa para transformar las coordenadas planas en coordenadas geográficas. A continuación usaremos la ecuación directa de la proyección a la que deseamos referir la información para transformar esas coordenadas geográficas en las nuevas coordenadas planas referidas a la proyección final. Los SIG cuentan con las ecuaciones de transformación necesarias para llevar a cabo cientos de proyecciones que faciliten la transformación de datos entre ellas. Vamos a estudiar los sistemas de coordenadas. Para establecer la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra y sobre un mapa es necesario utilizar sistemas de referencia que, basados en algún punto de referencia, permitan la localización de los puntos en términos de dirección y distancia. Existen numerosos sistemas de referencia que permiten la representación de los puntos en espacios bi o tridimensionales. Entre los sistemas de referencia tridimensionales destaca el de coordenadas geográficas, que permite establecer las localizaciones sobre la superficie del esferoide tridimensional. Otros sistemas de referencia se han elaborado
para superficies planas bidimensionales, basados en diferentes proyecciones y sistemas de referencias que reciben el nombre de sistemas de coordenadas rectangulares, planas o coordenadas planas. Vamos a ver las coordenadas geográficas. La expresión de la localización de un punto en este sistema requiere determinar la distancia norte-sur, llamada latitud, y la distancia este-oeste o longitud, hasta los ejes o planos de referencia, que son el primer meridiano y el ecuador. La definición de latitud y longitud se realiza a partir del eje de rotación terrestre. El plano perpendicular al eje de rotación que corta la Tierra atravesándola por el centro establece el ecuador. El resto de líneas de intersección con la superficie terrestre de los infinitos planos perpendiculares al eje de rotación definen los paralelos. La latitud determina la distancia en la dirección norte-sur y es la distancia angular entre el paralelo de un lugar y el ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. Es un sistema de medición angular. Un cuadrante, como el que existe entre el ecuador y cada uno de los polos, está dividido en 90 grados, por lo que se asignó al ecuador 0 grados y aumenta por grados, minutos y segundos hasta alcanzar los 90 grados en cada polo. Sin embargo, al no ser la Tierra una esfera perfecta, los grados de latitud no corresponden siempre a una misma distancia y varía de 110,6 kilómetros cerca del ecuador hasta 111,7 kilómetros en los polos. Los meridianos pueden definirse como las líneas de intersección con la superficie terrestre de los infinitos planos que contiene el eje de rotación terrestre. Paralelos y meridianos se cruzan siempre en un ángulo recto. La longitud es el componente transversal o distancia este-oeste y viene definido por la distancia entre el meridiano de un lugar y el de referencia, el meridiano de Greenwich. Entre los meridianos no existe ninguno que tenga una base natural para ser considerado como inicio, a partir del cual pueda calcularse la distancia este-oeste. Sin embargo, a partir de 1884 se acepta que el meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich como 0 grados. La longitud se expresa en grados, minutos y segundos de arcos entre 0 y 180 grados hacia el este o hacia el oeste de dicho meridiano. La distancia en kilómetros que supone un grado de longitud varía en función de la latitud a lo que lo midamos, casi 111 kilómetros en el ecuador y 0 kilómetros en los polos. Aunque el sistema de coordenadas geográficas es el más universal, a veces técnicamente es más difícil de usar, porque por ejemplo para calcular distancias es necesario indicar la dirección. Por eso se prefieren sistemas de referencia rectangulares, que consisten en un sistema arbitrario de localización sobre un plano, estableciendo un punto de origen en la intersección de dos ejes perpendiculares perfectamente localizados. El plano se divide en una cuadrícula mediante un número infinito de líneas separadas por espacios iguales, paralelas a cada eje. Se puede dar la posición de cualquier punto en el plano con respecto al origen, señalando la distancia desde cada eje hasta el punto. En el sistema de coordenadas rectangulares, la distancia horizontal se le denomina X o abscisa y a la distancia perpendicular valor Y U ordenada. El sistema de cuadrícula Universal Transversal Mercator o UTM es el más utilizado y lo desarrolló el Ejército de los Estados Unidos y es un sistema completo para cartografiar la práctica totalidad de la Tierra, asociado a una proyección cartográfica del mismo nombre. Para ello, la Tierra está dividida en una serie de zonas rectangulares mediante una cuadrícula y se aplica una proyección y unos parámetros geodésicos concretos a cada una de estas zonas. Aunque en la actualidad se emplea un único elisoide, el WGS 84, originalmente este no era el único para todas las zonas. Con el sistema UTM, las coordenadas de un punto no se expresan como coordenadas terrestres absolutas, sino que son relativas a la zona UTM concreta donde nos situemos. En el sistema de cuadrícula UTM, la superficie terrestre comprendida entre las latitudes 84 grados norte y 80 grados sur se divide en columnas norte-sur de un ancho de 6 grados de longitud y se numeran del 1 al 60, con lo que se completan los 360 grados hacia el este, comenzando por el meridiano 180 grados. De esta forma obtenemos 60 columnas o usos. Cada columna, a su vez, es dividida en cuadriláteros o filas de 8 grados de latitud. Las filas de cuadriláteros se designan con las letras de la C a la X, excepto la I y la O, empezando en el 80S. De esta forma, cada cuadrilátero tiene asignado una combinación letra-número y se le denomina zona. El uso
es el espacio de referencia para luego asignar las coordenadas de un punto. Así, el sistema usa en realidad 60 ejes de referencia, uno por uso. Estas coordenadas se expresan en metros y expresan la distancia entre el punto y el origen del uso UTM en concreto. Para evitar coordenadas con números negativos, al este del meridiano central, al origen no se le asigna la coordenada x igual a 0 metros, sino que x es igual a 500.000 metros, evitando los valores negativos al este del meridiano central. Y de igual modo, para evitar los valores negativos en el hemisferio sur, se considera que se asigna la coordenada y de origen el valor 10 millones de metros, lo cual hace que todas las coordenadas sean positivas. Vemos el origen del sistema de coordenadas para el uso 19, que va desde 66 hasta 72 grados oeste y cuyo meridiano central es el 69. Comprobamos cómo la numeración hacia el polo sur comienza en el polo sur, donde su valor es 0, y en el ecuador sería 10 millones. La numeración este-oeste se inicia siempre en el oeste del meridiano central de cada uso o zona, donde tiene un valor de 0 metros y llega hasta 500.000 metros en el meridiano central y termina en 1.000.000 de metros al este del meridiano central. Como las coordenadas se establecen para cada uno de estos usos, es necesario transformar las localizaciones si queremos trabajar con datos procedentes de distintos usos. Por ejemplo, Bolivia queda situada sobre los usos 19, 20 y 21. La zona 19 está al oeste y comprende los departamentos de Pando, la porción extremo oeste de Beni, La Paz, Oruro y casi todo el departamento de Potosí. La zona 20 para la parte central de Bolivia y por último la zona 21 corresponde a la porción del extremo oriental del departamento de Santa Cruz. Cada zona tiene sus propios parámetros de proyección que difieren fundamentalmente en el meridiano central. Pasamos a ver los conceptos de escala y resolución. Un mapa es un modelo de la realidad, normalmente más pequeño que el espacio que representa, por lo que es necesario hacer referencia al grado de reducción. Normalmente se expresa como una razón de distancia en el mapa respecto a la distancia en la realidad, y a esa razón se le denomina escala del mapa. Conociendo esta relación podemos conocer las verdaderas magnitudes de los elementos que vemos en el mapa, ya que podemos invertir el proceso, permitiendo establecer a partir de las medidas hechas sobre el mapa las medidas reales. Es importante recordar que esas medidas no van a coincidir totalmente con las reales, puesto que la propia proyección las ha distorsionado. Básicamente, la escala se puede expresar de dos formas distintas, de forma numérica como una razón o fracción o como una escala gráfica. La escala de razón o fracción, es decir, la escala numérica, relaciona la unidad de distancia en el mapa con la distancia específica en la realidad. La unidad debe ser la misma en ambos componentes de la razón, por lo que la escala es un número adimensional. Por convención, el primer término de la razón debe ser siempre 1, la unidad en el mapa. La escala se puede expresar como una fracción, el significado es el mismo que si se expresa como una razón, pero esta forma de expresarla facilita la comparación entre escalas. Una escala 1, 10.000 o 1 partido 10.000 es mayor que una escala 1, 50.000 o 1 partido 50.000. Pues no hay que fijarse en el término de la derecha, sino en el valor de la fracción. Cuando se habla de gran escala significa que la razón es grande y esto implica que el mapa va a tener información de detalle, mientras que el término de pequeña escala significa menos detalle. La escala gráfica es una línea situada en el mapa que se ha subdividido para indicar la correspondencia entre las longitudes sobre el mapa y las unidades terrestres de distancia. Si bien en un principio la escala se define como una propiedad uniforme del mapa, en realidad los mapas presentan una escala variable que es función de la localización y la dirección debido a las distorsiones introducidas durante la proyección que ya hemos comentado anteriormente. Esto implica que la escala indicada o escala principal se ajustará solo en puntos concretos. En el resto, esta será mayor o menor, sería la escala verdadera. Hay una expresión que relaciona la escala dada en el mapa y el valor real de la escala. Se denomina factor de escala y es la ratio entre ambas escalas. La escala, además de proporcionar la relación entre la distancia en un mapa y la distancia en el terreno, es la dimensión espacial o temporal a la que se puede reconocer un proceso. Esta última definición permite hablar de escalas temporales y espaciales.
La escala así definida incluye dos componentes en su definición, la extensión y la resolución. La extensión describe la amplitud de la ventana espacial o temporal con la que se observa un sistema. A medida que la extensión aumente, la porción de territorio observado aumenta. Y la resolución o grano representa la capacidad de distinguir dos entidades próximas, de tal manera que a medida que la resolución aumenta, la capacidad para diferenciar entidades próximas disminuye. La resolución está relacionada con la cantidad y nivel de información. A este concepto también se le llama escala de observación. La elección de la resolución y de la escala de la representación no son decisiones independientes y es un punto crítico en un estudio geográfico que va a depender ya de la naturaleza de la información estudiada. En los estudios ambientales, el análisis y descripción de la heterogeneidad involucra distintos niveles de organización que implica la elección de una escala de observación adecuada. Por ejemplo, para percibir la invasión por parte de una especie exótica en una comunidad o los efectos de los cambios climáticos sobre la productividad primaria. Se requiere, en ambos casos, no solo observar variables distintas, sino también hacer las observaciones a diferentes escalas de tiempo y espacio. La correspondencia entre la escala del proceso y la de la observación y posteriormente la cartográfica pasa a ser, por lo tanto, una cuestión central. Relacionados con la escala tenemos otros conceptos básicos como la capacidad de resolución y la precisión del mapa. La capacidad de resolución de un mapa se refiere a cómo de preciso puede ser dibujada la forma y localización de una variable en un mapa a una escala determinada. En un mapa a gran escala la resolución es mayor. Las variables pueden ser trazadas en el mapa de forma parecida a como se encuentran en el mundo real, ya que el grado de reducción es pequeño. En las imágenes vemos un ejemplo de la relación entre el poder de resolución y la escala. En este caso, la escala de los dos mapas es la misma, sin embargo, la resolución es mayor en el mapa situado en la parte superior izquierda, lo que está relacionado con la mejor calidad de la información a partir de la cual ha sido elaborado. Pues ha sido elaborado a partir de la imagen superior derecha, que tiene más calidad que la inferior derecha. Por otra parte, tenemos el concepto de resolución espacial, que hace referencia a cómo de preciso puede ser dibujada la forma y localización de una variable, y asociada con este concepto de resolución espacial se encuentra la llamada unidad mínima cartografiable, que se refiere al tamaño mínimo que debe tener una variable para poder ser representada en un mapa a una escala determinada. La precisión de un mapa se encuentra relacionada con su capacidad de resolución, pero además influyen otros muchos factores como la calidad de los datos, la precisión en la localización, la habilidad para trazar las líneas por parte del operario, el grosor de la línea que representa la variable, etc. Cualquiera de esos factores puede introducir errores en la elaboración de un mapa, errores que afectan a la calidad. No obstante, la calidad del mapa no se establece de forma absoluta por su capacidad de resolución o su precisión, sino que hay que considerarla en función de la escala. Luego tenemos la resolución temática, que está relacionada con el grado de detalle que presenta la leyenda. Para datos cuantitativos, la precisión de los valores numéricos. Y por último, la resolución temporal, que expresa la duración temporal del muestreo. Esta debe ser inferior a la duración del fenómeno a recoger.